Comienza el informativo. A esta hora, miles de venezolanos se toman las calles del país tras el llamado del presidente interino Juan Guaidó a marchar este sábado hacia todos los cuarteles para exigir que cese el apoyo de los militares al régimen de Nicolás Maduro. NTN 24 está en el lugar de la noticia, en Caracas, en la capital venezolana. Está Luis Alejandro Laya, nuestro periodista destacado para esta jornada de protesta del día de hoy. Bien, ya son la 1:13 de la tarde en la capital venezolana. A esta hora miles de ciudadanos han salido a las calles, se han concentrado en diferentes puntos tanto de Caracas como en las principales ciudades del país, atendiendo este llamado del presidente interino Juan Guaidó para de alguna manera movilizarse de manera pacífica. Han insistido en que eviten la violencia el día de hoy, no caer en el peine de estos que vemos en pantalla, que son efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, también de la Guardia Nacional Bolivariana, que han hecho, por ejemplo, rondas en la capital venezolana para evitar que los manifestantes puedan trancar alguna calle y también trancar los puntos de acceso a las instalaciones militares en la capital venezolana. La idea es, según el presidente interino Juan Guaidó, solicitarle a los uniformados, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, retirar el apoyo que hasta ahora mantienen al régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que el pasado 30 de abril, según el presidente interino Juan Guaidó, el líder opositor venezolano, además líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, inició la fase final de la Operación Libertad. Son imágenes que nos llegan desde la capital venezolana. Lo que vemos al fondo es la sede de la Comandancia General de la Armada, donde, como ya les decía, se están ubicando estos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, este piquete precisamente para evitar que cualquier movilización ciudadana pueda llegar hasta este punto, al menos hasta la entrada de esta sede de la Comandancia de la Armada venezolana. Vamos precisamente a reponer las palabras del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, haciendo este llamado a los venezolanos a dirigirse el día de hoy a los cuarteles militares en todo el país. Es la diferencia entre lo que es una ciudadanía que respeta la Constitución y el usurpador. Hoy, mientras ciudadanos del paraíso entregan un documento que es muy claro, que pide el respeto de las Fuerzas Armadas, el artículo 328 de la Constitución, mientras hoy lo hacemos de manera cívica, el usurpador arrodillaba a los militares en Fuerte Tiuna para que lo aplaudieran, cuando esos aplausos eran de rechazo, cuando muchos militares que estaban ahí, que se han comunicado con nosotros, nos han dicho que están indignados por haber sido arrodillados delante de quienes ellos hoy consideran son unos usurpadores y unos delincuentes. Todos los días tenemos miedo, todos los días me acuesto y todos los días lloro y digo, Dios mío, bueno, dame un día mañana de ser más valiente porque sé que hay mucha gente que no sale a las calles por miedo, pero yo no me puedo parar ahí, yo tengo que continuar. Quiero que mi país sea libre para que los niños que están ahorita pequeños crezcan en un país libre, amigo. No podemos tener miedo, ese es un lujo, tenemos que salir a las calles. Que no hay comida, no hay medicina, no hay agua, no hay luz. Se queda uno sin luz, sin teléfono. Nuestro país era lo más bello que había en este mundo y esta gente la destrozaron todo, pues entonces se van para afuera. Yo seguiré en la lucha hasta que esta gente se vaya. Queremos una democracia. Esto es una dictadura pero de malandro. Por eso que cuesta para sacarlo. Son toditos unos malandros delincuentes. Escuchaban y veían al diputado Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, también algunos de los ciudadanos, mujeres que han salido hoy con la bandera de Venezuela a las calles para exigir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que cese el apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Precisamente Nicolás Maduro hacía un llamado el día de hoy a los militares, a la Fuerza Armada Nacional, a mantenerse del lado de la revolución bolivariana, a ser leales y a prepararse ante cualquier eventual ataque por parte de los Estados Unidos. Lealtad, sí,
pero activa. Quiero una lealtad activa. Confío en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su lealtad. Confío en ustedes. Pero ojo pelado. Ojo pelado. Un puñado de traidores no puede manchar el honor, la unión, la cohesión y la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente al pueblo y frente al mundo. No, por el excelente trabajo que han hecho para tener a estos 3.770 cadetes los 24 días aprendiendo el método táctico de resistencia revolucionaria que se corresponde con nuestro concepto estratégico de guerra de todo el pueblo, de guerra antiimperialista. Y el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció que emitió órdenes de captura contra 18 personas, entre militares y ciudadanos, implicadas en las protestas del pasado 30 de abril. También arremetió contra Leopoldo López. El régimen venezolano inició una persecución contra aquellos que apoyaron la denominada Operación Libertad. Nosotros hemos solicitado en este momento 18 órdenes de aprehensión a civiles y militares complotados. Algunos con rango, en el caso de militares, de teniente coronel. También ordenó allanamientos y advirtió que emitirá más órdenes de captura. El fiscal de Maduro dijo que quienes apoyaron a Guaidó son traidores de la patria. Se han colectado evidencias de cualquier tipo sumamente importante y van a ser muchos más seguramente, porque están delatando muchos de los que han sido detenidos. También habló del expreso político Leopoldo López, a quien criticó por abandonar la prisión domiciliaria e ingresar a la embajada española. No, este señor tiene ya días ahí. Ese no es ningún huésped. Es un cobarde que se escondió allí. Así hay que develarlo. Toda la vida ha sido un cobarde. El señor Leopoldo López. Al mismo tiempo, el chavismo intenta mantener lazos con sus aliados. El canciller Jorge Arreaza se reunirá este domingo con su par ruso, Sergei Lavrov. Los funcionarios abordarán la situación que vive Venezuela ante los intentos de la oposición por lograr el respaldo de las Fuerzas Armadas. 1:10 de la tarde en la capital venezolana. Vamos a ir a esta hora en directo con nuestro periodista Luis Laya. Está en las calles de la capital venezolana. Luis, ya te veo en pantalla. ¿Cuál es el reporte a esta hora? Buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Pues a esta hora continúan algunas de las movilizaciones de los ciudadanos, de estas concentraciones hacia los cuarteles militares. Una de las que continúa está muy cerca de donde nosotros nos encontramos, en la urbanización La Carlota. Esto es donde está ubicada precisamente la casona, la residencia presidencial. Esto también funciona como una base militar, es decir, al lado tiene un comando militar que es el que custodia toda esta zona. La gente se ha movilizado hacia ese lugar. Nosotros nos tuvimos que alejar unas aproximadamente 3 a 4 cuadras porque en unos minutos hubo como una especie de bloqueo de señales telefónicas. Todos los que estábamos en el lugar habíamos perdido la señal y por eso tuvimos que movernos para poder hacer este contacto. Más allá de eso, se ha realizado con normalidad las concentraciones el día de hoy. No ha habido represión, no ha habido enfrentamientos, se han podido leer estos comunicados. Acá en la casona nos contaban las personas que cuando les leyeron el comunicado a los funcionarios, varios de estos funcionarios lo recibieron. Luego vino un superior, se los quitó y los quemó. Esto fue parte de lo que pasó acá. En otros lugares simplemente pudieron leer su comunicado, entregarlo y no pasó absolutamente más nada. Se desarrolló con total normalidad. Esto es prácticamente el balance de lo que ha sido el día de hoy estas movilizaciones. Se esperaba también la presencia del presidente encargado Juan Guaidó. Esta no se concretó en ninguno de los puntos. A esta hora todavía pues está la incertidumbre de si aparecerá en público el presidente encargado de Venezuela o no. Mientras tanto, con normalidad se ha desarrollado, ya ustedes pudieron ver un poco lo que ha sido estas concentraciones del día de hoy. Los propios diputados pues indicaban que se desarrolló con normalidad, que lo que ellos buscaban se logró, que es que no hubiese violencia, que es que no hubiese enfrentamientos, que no hubiese represión y mucho menos fallecidos o detenidos durante esta nueva jornada de protestas que han llevado a los militares venezolanos. La exigencia que se unan al cambio democrático y que defiendan al pueblo de las balas, que defiendan al pueblo de la acción de grupos paramilitares que durante estos días, como lo han podido ver a través de NTN 24, han disparado a las personas que se han movilizado a la calle y esto causando un saldo de 5 fallecidos durante apenas 48 horas de protestas desde el pasado 30
de abril. Esto es parte de la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas. Así se ha desarrollado el día en estas movilizaciones hacia comandos militares. Carlos. Luis, vamos a agradecerte por ese reporte desde la capital venezolana. Luis Laya, nuestro equipo destacado el día de hoy en la capital venezolana. Hay ciudadanos que se están movilizando a esta hora hacia las sedes de las bases militares, los cuarteles desplegados en la capital venezolana. Luis, de ser necesario, volvemos contigo por ahora. Gracias. Avanzamos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos advirtió a las entidades financieras sobre operativos para lavar dinero a través del programa conocido como CLAP, que beneficia con alimentos a bajo costo a los venezolanos. Colaboradores de Maduro habrían firmado contratos con compañías a fachada en el extranjero para evitar así las sanciones que aplica Washington contra el régimen venezolano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este viernes que funcionarios del régimen madurista estarían utilizando el programa de comida subsidiada conocido como CLAP para el lavado de activos. Según la denuncia de las autoridades estadounidenses, existe una red alrededor del programa desde la que se han construido esquemas de malversación de fondos, manipulación de precios, compañías distribuidoras fachada y empresas fantasma. La Red de Ejecución de Delitos Financieros emitió hoy un aviso actualizado para alertar a las instituciones financieras sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela y los métodos que las figuras políticas de Venezuela y sus asociados pueden usar para mover y ocultar el producto de su corrupción. Además de describir el saqueo corrupto del programa de distribución de alimentos patrocinado por el gobierno de Venezuela, el aviso proporciona y actualiza una serie de avisos financieros para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que puedan ser indicativas de corrupción. El Tesoro ha calificado dicho sistema como sofisticado y exitoso para que el régimen evite las sanciones económicas impuestas por Washington. En la denuncia se asegura que los funcionarios involucrados incrementaron significativamente su riqueza y patrimonio durante los últimos meses. Sus compañías fachada han firmado innumerables contratos y actividades empresariales supuestamente destinados a mejorar la entrega de los CLAP. El Tesoro especifica que estos colaboradores de Maduro tienen sus centros de operación en países como Turquía, Panamá, México o Hong Kong. Según Nicolás Maduro, el programa CLAP, ligado a los comités locales de abastecimiento y producción, entrega alimentos importados a bajo costo cada mes a más de 6 millones de personas en Venezuela. Los detractores del régimen, por el contrario, afirman que se trata de un programa que ha generado un sobrecosto millonario en los contratos de importación de los alimentos. Y esta semana la policía de la capital estadounidense detuvo a varios de los activistas que integran el movimiento llamado Código Rosa, que desde hace un mes se mantiene ocupada la sede diplomática, expresando su apoyo además al régimen de Nicolás Maduro y que además ha impedido el ingreso al recinto del embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó y su comitiva. Carlos Vecchio precisamente aseguró que en los próximos días van a recuperar este inmueble. Hago un llamado a todos los venezolanos a que vengan a defender su embajada. Ya basta de tanta injusticia, mi gente, no tengamos miedo. Hace 16 días, activistas de la organización Code Pink, Answer Coalition y Popular Resistance tomaron el control de la Embajada de Venezuela en Washington. Hay venezolanos que están con nosotros. Segundo, que sabemos que la crisis está muy peor con las sanciones. NTN 24 pudo confirmar que hay al menos 3 venezolanos entre los activistas de Code Pink que se oponen al gobierno interino de Juan Guaidó. Se trata de Leonardo Flores, empleado local en el área de política en la Embajada de Venezuela, que cuenta con doble nacionalidad y un salario de $5.000. ¿Me puede dar unas declaraciones rápido, por favor? Intentamos hablar con él, pero se negó a responder. Para decirme por qué está en la embajada. Pero decenas de venezolanos en el exilio han llegado a impedir el paso de los activistas en contra del gobierno interino a la embajada. Y durante varios días ya han estado aquí posicionados enfrente a la embajada activistas venezolanos con pancartas cantando el himno nacional, y de hecho también otros civiles venezolanos han traído comida y suministros para brindarles apoyo y ayudar a que estos civiles puedan continuar en la embajada para impedir el ingreso de más activistas de Code Pink o de otras organizaciones adentro de la embajada. Abajo cadenas, gritaba el Señor. Cantando el himno nacional de Venezuela con banderas y pancartas, los venezolanos han instalado carpas en las afueras del edificio. Aseguran que si el gobierno interino de Guaidó no puede entrar a la embajada, las activistas que respaldan a Maduro tampoco.
Si ellos quieren hacer llegar su mensaje a los Estados Unidos, tienen que protestar enfrente de la Casa Blanca, no invadir una embajada. No quitarnos nuestra embajada. No meterse en territorio venezolano, que no es de ellos. Digamos que es un poco riesgoso que yo esté aquí embarazada, pero siento que hay más vidas en Venezuela que se están perdiendo día a día y es lo mínimo que puedo hacer. Algunas de las activistas de Code Pink, que aún están dentro de la embajada y que tenían una relación estrecha con Hugo Chávez, llevan al menos un día sin comida, agua ni luz. Y por supuesto, y que pasen lo mismo que están pasando todos los venezolanos allá en Venezuela. Allá en Venezuela no hay comida, las personas no tienen agua. Entonces que sufran un poquito de la patria que se vive allá en Venezuela. Los manifestantes venezolanos en coro les gritan que aprendan que así está la situación en Venezuela. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Ya llegó a Chile el cuerpo de Ilse Amori Ojeda, la mujer asesinada en el departamento colombiano de Santander, al parecer por el hombre con quien sostenía una relación sentimental. Antes de viajar, la familia de la víctima agradeció el apoyo de las autoridades colombianas para esclarecer este crimen. Las autoridades en Colombia mantendrán la investigación en contra de Juan Carlos Valderrama, quien fue enviado a prisión. En Santiago de Chile se rendirán honores a la carabinera retirada. Cariñosa, muy amable, todos se sentían muy culpables, pero la culpa no es de ninguno de nosotros ni de ustedes. Y yo me llevo la mejor de las imágenes. Y en México detuvieron a uno de los autores de la matanza en una fiesta en Minatitlán, estado de Veracruz. Fuentes del gobierno federal informaron sobre la captura de Adrián, alias El Pelón. Varios medios han informado que el detenido era trabajador de Pemex, la empresa estatal de petróleos. La masacre ocurrió el pasado 19 de abril, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una fiesta disparando contra varios de los asistentes. 13 personas murieron, entre ellas un menor de edad. Vamos ahora a Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega pidió a Estados Unidos suspender la llamada NICA Act, una ley que impone sanciones individuales a miembros del régimen y limita además el acceso a préstamos internacionales. Esta ley sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones libres, justas y transparentes, según ha subrayado Washington. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusó a la administración Trump de violentar el derecho internacional, las normas y reglamentos de la Organización Mundial del Comercio. Le pidió además a la opositora Alianza Cívica que gestione ante Estados Unidos la suspensión de estas medidas. Y también en Nicaragua continúa la represión contra los medios de comunicación. Periodistas del diario Confidencial trabajan sin sala de redacción por las confiscaciones del Estado. Laboran desde la calle para seguir ejerciendo el periodismo. Informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Mi nombre es Juan Carlos Bou, tengo 38 años, soy periodista de Confidencial. La redacción de nosotros fue allanada por la Policía Nacional en diciembre pasado. Estamos trabajando pues, donde podamos. Ya no tenemos una redacción fija. Estamos trabajando pues, donde se pueda realmente. Ya, en un café, un centro comercial, en un hotel o donde estén sucediendo los hechos. Si ahí nos podemos conectar, pues lo hacemos. Nuestro director es Carlos Fernando Chamorro, que es el hijo de una expresidenta de la República y el hijo del héroe de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro. Él actualmente está en el exilio. El régimen no le bastó con secuestrarle su edificio, intentó ir tras él, así que él optó por el exilio. Bueno, a un año de la crisis sociopolítica en Nicaragua, nosotros desde la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hemos venido documentando, porque es un trabajo permanente, donde hemos visto nosotros un marcado retroceso a las garantías constitucionales del libre ejercicio de la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Nosotros en nuestro esfuerzo de documentar logramos identificar 1080 casos de violaciones a la libertad de prensa en estos 365 días. En un informe que elaboramos desde el 1 de abril del 2018 al 1 de abril del 2019. Mis compañeros que estamos acá en Nicaragua y los que están fuera están súper comprometidos. Si lo que el régimen buscaba
era que nos fuéramos o que dejáramos de hacer nuestro trabajo, no lo está logrando, porque nunca lo va a lograr. Y miles de hondureños exigieron este viernes la renuncia inmediata del presidente Juan Orlando Hernández. Unas 8.000 personas se movilizaron por las calles de la capital hasta llegar al Palacio Presidencial. Llamaron al mandatario a abandonar su cargo por su presunta participación en casos de corrupción. Mantas, pancartas y antorchas fueron los símbolos de la manifestación convocada por el exdirigente del movimiento Indignados, Miguel Membreño. El activista también encabezó en 2015 manifestaciones para exigir la salida de Hernández después de que el jefe de Estado admitiera que su equipo de campaña, que lo llevó además al poder, a la presidencia, había recibido dinero desviado a través del Seguro Social. No solamente eso, que vaya a la cárcel porque él es un delincuente. Él nos ha robado, no solamente el Seguro Social, sino que día a día ha robado cantidad de dinero de todas las instituciones. Por eso, hoy por hoy, el pueblo hondureño exige que el combate a la corrupción y a la impunidad sea real. En la frontera colombo-venezolana, los ciudadanos que huyen de la crisis propiciada por el régimen de Nicolás Maduro siguen a la expectativa de lo que sucede en Caracas, en la capital. Ellos siguen cruzando esta línea divisoria en busca de alimentos y medicinas. Estoy cumpliendo 90 años. La señora Belén llegó a Colombia no a celebrar su cumpleaños, sino a vender chatarra para comprar comida. Dice que el régimen de Nicolás Maduro los tiene sumergido en una crisis. Nos tiene aguantando hambre a todos venezolanos de distintas partes. Se están muriendo los niños de hambre, los viejos de hambre. Y uno tiene que salir con 90 años a cargar cacharra para vender y hacer para comida. Pero agradece al gobierno colombiano. Y gracias al presidente colombiano que dejó entrar a los venezolanos aquí a buscar comida. Tiene fe que el régimen de Nicolás Maduro cambie pronto. Yo tengo 90 años, ya he conocido más de un presidente en Venezuela. Y presidente malo como Maduro no hay. Ha vendido toda su chatarra y nos muestra su ganancia. Te voy a mostrar lo que me dieron por la cacharra que traje, porque sufro de la columna. 10 pesos para comprarme 2 harinas y 1 kilito de pollo, para probar el pollo, porque en Venezuela no se come pollo, no se come carne, no se come queso. Y en La Guajira, otro de los departamentos colombianos que limitan con Venezuela, continúan cruzando la frontera cientos de venezolanos buscando también comida y medicinas. Benjamín Rodríguez tiene 60 años y es la primera vez que sale de Venezuela. Atrás dejó su casa y parte de su familia, sus sueños y el deseo de tener su propia finca. Llega a Colombia con el único fin de alimentarse mejor que en Venezuela. Bueno, pues en realidad yo llegué aquí ayer. Me encuentro que en realidad aquí hay muchos venezolanos pasando bastante duro. Pero a pesar de todo se consigue cosas que no se consiguen en Venezuela. Su hija mayor, Daisy Rodríguez, salió hace 3 años de Venezuela. En Paraguachón tiene a un pequeño de 5 meses y se vino porque su hija mayor se enfermó. Ahora mismo me vine para acá, para Paraguachón, porque ya la situación dentro de Colombia está difícil también por la situación de que hay sobrepoblación, porque todos los venezolanos tienen que emigrar por la situación en cómo está. La crisis de medicamentos obliga a que la frontera guajira se convierta también en un corredor humanitario. Los migrantes continúan ingresando por trochas o por la ruta legal, todos en busca de oportunidades que para ellos en Venezuela cada vez son menos. En otras noticias, la policía de Perú comenzó la incineración progresiva de 15 toneladas de droga en Lima, en la capital, según informó el Ministerio del Interior. Se trata de drogas diversas como clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína, marihuana, éxtasis y alcaloide de opio. Revocan la medida de prisión preventiva contra exministro de Alan García por el caso de Odebrecht. El Poder Judicial ordenó la libertad del exministro de Transporte, Enrique Cornejo, al no encontrar indicios claros que lo vinculen con el pago de sobornos y lavado de activos.
Cornejo estaba bajo custodia policial, acatando una medida de detención preliminar dictada hace pocos días. El pedido de la Fiscalía es parte de la investigación del despacho del fiscal José Domingo Pérez sobre las normas que permitieron que Odebrecht obtuviera la licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima. El expresidente Alan García se suicidó el pasado 17 de abril cuando estaba a punto de ser detenido preventivamente por las autoridades en medio de este escándalo de corrupción. Escuelas de aviación en Estados Unidos advierten que se avecina una escasez de pilotos en el mundo. Uno de los motivos por los que podría verse afectada la industria de la aviación es el aumento de requisitos de seguridad para obtener las licencias. Informes recientes señalan que estaríamos frente a una seria carencia de pilotos en los próximos años. La industria de la aviación apuesta por atraer nuevas generaciones de las cuales depende su futuro para evitar una crisis. Según las predicciones de Boeing, se estima que un mínimo de 650,000 pilotos van a ser necesitados mundialmente en los próximos 10 años. Según tenemos entendido, hay aerolíneas, algunas de ellas las más grandes del mundo, en los próximos 10 años van a estar retirando más del 75% de los pilotos. Entonces, pues esto representa una necesidad muy grande en el giro. Los propios pilotos y los expertos en aviación dicen que se necesitan medidas radicales de forma urgente para evitar que esta escasez termine afectando la demanda de asientos y, por tanto, el costo de los boletos. La demanda es tanta que en estos momentos yo diría que tanto el latino como cualquier otra raza va a ser definitivamente considerado, yo diría que súper aceptación mundialmente. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación, en 1987 había un total de 827,000 pilotos en Estados Unidos. Estas cifras han descendido en un 30% en las últimas 3 décadas. Las causas de esta escasez se deben en gran medida al hecho de que muchos de los pilotos se están jubilando. También el aumento de requisitos de seguridad y de horas de vuelo para obtener las licencias, además de los costos. Escuelas de entrenamiento han hecho alianzas con universidades para preparar los pilotos del futuro y atraerlos hacia esta profesión. Entrenamos los muchachos que estén interesados en crear una avenida, una vía en lo que es la carrera, en una carrera de piloto. Aquí en Miami y en Las Vegas nos especializamos ya con los pilotos que ya tengan licencia y estén interesados en una licencia comercial. Y ese tipo de entrenamiento pues ocurre en simuladores, y es otro tipo de escuela en la que tenemos aquí en Miami y en Las Vegas. Aquí entrenamos pilotos para las aerolíneas mundialmente o pilotos que ya tienen licencia comercial y la tienen que tener recurrente. Se estima que se necesitan 1.3 millones de nuevos pilotos para volar las flotas actuales de los 2 mayores fabricantes de aviones comerciales, Boeing y Airbus, en los próximos 20 años. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. La policía de Minneapolis, en Estados Unidos, indemnizará a la familia de una mujer que fue asesinada por un oficial en 2017. La oficina anunció un acuerdo por $20 millones de una demanda civil presentada por la familia de Justine Diamond, que se produjo después de 2 días de conversaciones. La mujer de 40 años llamó a la policía la noche del 15 de julio de 2017 para reportar un posible asalto sexual fuera de su casa. Cuando ella se acercó al coche patrulla que respondió, el agente Mohamed Nur disparó a través de una ventana del auto y la mató. El uniformado fue acusado de homicidio. It's been a painful journey. Ha sido un viaje doloroso desde el 15 de julio de 2017 hasta hoy. Justine fue asesinada por un oficial de policía, un agente del Estado. Creemos que fue debidamente acusado de un delito. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad por agresión y homicidio. Estamos satisfechos con el resultado. La decisión del jurado refleja el compromiso de la comunidad con 3 pilares importantes de una sociedad civil: el Estado de Derecho, el respeto por la santidad de la vida y la obligación de la policía de servir y proteger. Creemos que este veredicto de culpabilidad fortalece esos pilares. ExxonMobil demandó a la empresa estatal cubana Cuba Petróleo y a la corporación Cimex en una corte federal de los Estados Unidos por una refinería
estaciones de gasolina y otros activos incautados después de la revolución de Fidel Castro. El mayor productor de petróleo de la Unión Americana es la primera corporación en demandar a Cuba desde la entrada en vigor del derecho a presentar demandas judiciales amparadas en el título 3 de la Ley Libertad. La ley cubana protege, la ley Hamilton en Cuba es nula e inaplicable. Y en la mayor parte de los países que tienen hoy inversiones y operaciones con Cuba, existen leyes llamadas antídotos que penalizan a las compañías que se dejen presionar o que accedan a actuar bajo una ley extranjera. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desistió de viajar a Nueva York. El mandatario tenía previsto asistir a una cena de la Cámara de Comercio brasileña estadounidense fijada para el próximo 14 de mayo, donde sería homenajeado. El Museo de Historia Natural, donde se tenía previsto realizar el evento, se negó a acoger la gala. Varios patrocinadores huyeron ante la presión de activistas y políticos como el alcalde Bill de Blasio y el senador demócrata Brad Hoylman. La presión hizo que la compañía aérea Delta y un periódico retiraran el apoyo financiero a la ceremonia. El régimen de Kim Jong-un dispara nuevamente la alarma internacional después del lanzamiento de un misil de corto alcance. El artefacto fue disparado desde la zona de Wonsan, en el este de la península coreana. Corea del Norte lanzó el sábado varios misiles no identificados de corto alcance en dirección al mar de Japón. Así lo informó el ejército surcoreano. Pyongyang disparó misiles desde la península de Odo, cerca de la ciudad costera de Gonsan, en dirección al este a las 9:06 de la mañana. Los misiles recorrieron entre 70 y 200 kilómetros sobre el mar de Japón. Tras el disparo, la Casa Blanca informó que está observando las acciones de Corea del Norte. Esta semana el gobierno surcoreano afirmó que si Corea del Norte esperaba el levantamiento de sanciones, debía mostrar una desnuclearización visible, concreta y sustancial. Estados Unidos y Corea del Norte han vuelto a elevar el tono de sus controversias después del estrepitoso fracaso de la reunión protagonizada por Donald Trump y Kim Jong-un en febrero. Estas conversaciones finalizaron abruptamente ante la insistencia del gobierno norcoreano sobre el fin de las sanciones, al tiempo que las dos partes no alcanzaron un acuerdo sobre las contrapartidas que Pyongyang debía exhibir. A inicios de esta semana, la Cancillería de Corea del Norte alertó a Washington sobre consecuencias inesperadas si no modifica su posición con relación a las sanciones económicas. Precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió esta mañana al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. El mandatario republicano le restó importancia a este hecho. Cualquier cosa en este mundo tan interesante es posible, pero creo que Kim Jong-un se da cuenta plenamente del gran potencial económico de Corea del Norte y no hará nada por interferir o impedirlo. Además, sabe que estoy de su lado y no quiere romper la promesa que me ha hecho. Se alcanzará un acuerdo. Jornada de tensión en la franja de Gaza. 2 personas resultaron heridas en Israel tras el impacto de 2 cohetes lanzados desde Gaza. Según reportó el ejército israelí, las milicias palestinas han disparado desde esta mañana más de 150 proyectiles. Israel respondió con una serie de bombardeos que han dejado 2 muertos, incluyendo un bebé. Devastador paso del ciclón Fani por India y Bangladesh. Al menos 15 muertos ha causado el fenómeno tras haber tocado tierra en el estado oriental indio de Odisha y posteriormente debilitarse a una depresión severa. El ciclón alcanzó vientos de hasta 250 kilómetros por hora, equivalentes a los de un huracán de categoría 4. Fani obligó a la evacuación de 1 millón de personas y que, según las autoridades, evitó que la cifra de víctimas mortales fuera mucho mayor. La compañía aeroespacial SpaceX envió este sábado desde Cabo Cañaveral, en Florida, un cohete Falcon 9 con una cápsula Dragón con suministros para la Estación Espacial Internacional tras una serie de retrasos en la semana. Se espera su llegada el lunes próximo. La cápsula
contiene casi 2.500 kilos de suministros para ayudar a más de 250 estudios de investigación a bordo del laboratorio orbital, y después de 4 semanas en la estación se espera que regrese a la Tierra. Y el rey Vajiralongkorn de Tailandia se coronó hoy en el Gran Palacio Real de Bangkok, la capital. Así consolida el inicio de una nueva época en el país del sudeste asiático tras la muerte en 2016 de su padre. La ceremonia de coronación de Maha Vajiralongkorn como rey de Tailandia se realizaba el sábado en presencia de la familia real en el Gran Palacio de Bangkok. Es la primera vez desde 1950 que se realiza una coronación, que comenzó a las 10:09 local, un horario escogido en función de los astros, por ser considerado auspicioso para el reinado. Vajiralongkorn pertenece a la dinastía Chakri, que ha reinado en Tailandia desde 1782. Para religiosos locales, la coronación representa también su transformación en figura divina. El padre de Vajiralongkorn, Humidollah Dulyadej, falleció en 2016 y era visto como un símbolo de unidad en un país políticamente caótico. El nuevo emperador de Japón, Naruhito, se presentó hoy por primera vez ante su pueblo en una aparición ante miles de personas desde un balcón del Palacio Imperial en Tokio. Desde allí hizo votos en favor de la paz mundial. Naruhito, de 59 años, se convirtió en el nuevo emperador de Japón tras relevar a su padre Akihito, de 85 años, que abandonó el cargo después de 3 décadas por su avanzada edad, dando paso a su hijo y abriendo una nueva era en el país. El Fondo Mundial para la Naturaleza alerta sobre la pérdida de biodiversidad en el mundo. En París, activistas de la organización lideraron una manifestación en momentos en que un informe de la ONU advierte sobre la destrucción de la naturaleza que amenaza el bienestar del hombre, tanto como el cambio climático. Marcharon disfrazados de abejas y denunciaron la contaminación plástica, así como el uso de pesticidas que consideran acaba con la biodiversidad. El informe de Naciones Unidas, conocido esta semana, fue elaborado durante 3 años por científicos y diplomáticos de 130 países. Será presentado más ampliamente el próximo lunes. Ya conocemos algunas de las características del informe. Por ejemplo, sabemos que el informe respalda las investigaciones de WWF, que dicen que hemos perdido el 60% de los vertebrados en todo el mundo en un espacio de 40 años. Entonces, ese es un número importante. Estamos esperando números bastante fuertes e impactantes, como 1 millón de especies en todo el mundo bajo amenaza debido a actividades humanas de aproximadamente 8 millones de especies conocidas, por lo que 1 de cada 8 especies en peligro de extinción. Nicolai Abril, jefe de emisión de NTN 24, nos acompaña a esta hora. Nico, como siempre es un gusto, bienvenido. Y le pregunto, ¿por qué este informe ha encendido las alarmas nuevamente? Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues según los científicos, la Tierra vive su primera extinción en masa desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Más del 40% de los anfibios y 1/4 de los mamíferos corren el riesgo de desaparecer. Es el resultado de la actividad humana y el calentamiento climático que afectan particularmente la vida en los océanos, los arrecifes de coral, donde viven más de 1/4 de las especies marinas podrían desaparecer para 2050, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que elabora una lista roja de la fauna amenazada. Las ballenas azules, las criaturas más grandes del planeta, se encuentran en peligro crítico de extinción. Con apenas 30 ejemplares en el mundo, la vaquita marina es la especie más amenazada debido a la pesca ilegal, la degradación de su hábitat. Un 60% de las especies de agua dulce, como los cocodrilos, los hipopótamos y los delfines de río, están amenazados y no reciben protección adecuada. El pangolín se convirtió en el mamífero más solicitado debido a la fuerte demanda en Asia, donde sus escamas son usadas en la medicina tradicional y su carne muy apreciada. Más de la mitad de los primates están amenazados de extinción debido a la destrucción de su hábitat y la caza. 4 de 6 grandes simios están en peligro o bajo grave amenaza. Varios felinos también están en vías de extinción, como el tigre de Sumatra y el leopardo de Java. La amenaza recae también sobre 5 especies de rinocerontes, todos debido a la caza furtiva. Solo un puñado de rinocerontes blancos del norte sobrevive en cautiverio. La cantidad de elefantes de Asia cayó al menos 50% en 3 generaciones y cuenta con menos de 50.000 ejemplares en estado salvaje. Carlos, preocupa además el futuro de 6 de las 8 especies de osos, el panda gigante y el oso polar, que se encuentran en estado vulnerable.
Gracias, Nicolai. Buena tarde. Es un gusto. Y con Nicolai ponemos punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter. Recuerden nuestra cuenta @NTN24 y todas las noticias en www.ntn24.com.